Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar sobre dividendos y no es la primera vez en este canal que hablo de esta temática de inversión. De hecho, tenéis un vídeo en el que hablaba de la lista famosa de empresas Dividend King y Dividend Aristocrats, y también hice un vídeo en el que, entre otras cosas, os contaba cuánto dinero se necesita tener invertido en empresas de dividendos para generar una determinada cantidad de dinero en forma de rentas. Os di una pequeña fórmula, de hecho, mediante la cual lo podéis calcular. Lógicamente dependerá un poco en el tipo de empresas de dividendo que se invierta. Si no habéis visto esos vídeos, os aconsejo ir a verlos. Y ahora sí, en el vídeo de hoy vamos a ver 3 empresas de diferentes sectores que son aptas para la inversión en dividendos. De hecho, considero que son empresas bastante interesantes. Si veo que este vídeo tiene el suficiente apoyo, pues habrá más vídeos de este estilo en el futuro, viendo otro tipo de empresas y comentando cosas relacionadas con esta temática de inversión. Y sin perder más tiempo, empezamos. La primera de las empresas que vamos a comentar se llama Redeia, y puede que muchos de vosotros por este nombre no os suene, pero si os hablo de Red Eléctrica Española, que es así como se llamaba antes, y yo todavía la sigo llamando así porque no termino de acostumbrarme, pues a lo mejor sí que os suena más. Esta es una de las clásicas empresas de dividendo que se considera muy estable, y de hecho, junto a otra empresa que se llama Enagas, que es también de aquí de España, pues para muchos inversores era bastante parecido a invertir en bonos. Son empresas con ingresos muy estables y muy predecibles, tanto Redeia como Enagas, y son empresas reguladas. ¿A qué se dedica Redeia, antes conocida como Red Eléctrica? Pues bueno, principalmente se dedica al transporte de energía eléctrica, operación y gestión del sistema de red de transporte del sistema eléctrico en España y también a nivel internacional. También es cierto que tienen pues algunas otras partes del negocio, como por ejemplo la parte del negocio de satélites, pero la parte más importante y la que más aporta a los ingresos y beneficios de la empresa es toda esta parte de redes de electricidad, que es lo que aquí nos ponen como TSO. Os he puesto aquí el EBITDA, que es un tipo de beneficio bruto al que todavía no hemos descontado ciertas partidas, en el año 2022, y aquí vemos que tuvo 1.132 millones de esta parte que os digo que es bastante estable y predecible, por cierto, del negocio de transporte de energía, de los 1.491 que hicieron en total. Entonces veis que claramente es el negocio más importante. Luego está la parte internacional, la parte de satélites que os había dicho, a través de Hispasat, por ejemplo, y después también tienen una parte de fibra óptica que generó 105 millones de EBITDA, pero bueno, quedaros con que esa es la parte más importante, como os digo. Redeia es una empresa que, si vemos su gráfico con dividendos, que es como debemos de ver siempre las inversiones, incluyendo los dividendos, pues es una empresa que lo ha hecho bastante bien. Veis que corrigió recientemente, pero vaya, tampoco es que esté tan lejos de máximos históricos, que más o menos deben rondar los 19 euros y pico. Ahora mismo está a 16,43, pero después veremos en la valoración que tampoco está una valoración muy alta la empresa y paga un dividendo que yo creo que no está mal para tratarse de una empresa tan defensiva. Redeia ha crecido bastante bien para tratarse de una empresa en el sector de la electricidad que, bueno, no es que tenga un crecimiento súper potente, pero sí que es cierto que en los últimos años está algo estancada. ¿Vale? Ha crecido bien históricamente, podéis ver la evolución de las ventas desde el año 2006, pero ya lleva unos cuantos años que no crece ni en ingresos ni en beneficios. Parece que esto podría cambiar a partir de ahora, lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero es la realidad de los últimos años. Lo mismo sucede con los beneficios, como veis crecían muy bien hasta el año 2014, donde marcaron sus máximos. Estos son los beneficios por acción, los EPS, y desde entonces pues veis que se ha mantenido por encima del euro por acción de beneficios, pero no han logrado volver al crecimiento. Como os comentaba, parece que la empresa, de cara a los próximos años, está aumentando sus inversiones. Veis que en el año 2021 invirtió 576 millones de euros y para el año 2022 las inversiones van a superar los 1.000 millones de euros. Hay parte de inversiones inorgánicas, como aquí nos ponen, pero ya veis que el 80% de las inversiones son orgánicas, lo cual yo creo que es positivo. Más de 500 de esos millones van a invertirse en el negocio de redes, que para mí es el mejor. Parte también en el internacional, están creciendo en otros países, como por ejemplo en Brasil, y también están invirtiendo en la parte de telecomunicaciones. Están, por decirlo así, entrando en una nueva fase de inversiones para crecer más en el futuro. Este crecimiento no se va a reflejar inmediatamente,
pero sí debería reflejarse en los próximos años. Ya veis que, como os digo, han doblado las inversiones prácticamente desde el año pasado, lo cual es positivo. Ahora vamos a hablar del dividendo enseguida, pero antes vamos a comentar este punto que creo que es importante. Las empresas de este sector normalmente, podéis ver por ejemplo Iberdrola, que es otra buena empresa, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo está un poquito pasada de valoración, si no pues a lo mejor os hubiera traído esa empresa. Este tipo de negocios suelen tener deuda, suelen trabajar con apalancamiento y no hay nada malo en ello, simplemente hay que conocerlo, pero son empresas que se financian a tipos muy bajos. Les prestan dinero muy barato porque tienen unos negocios muy predecibles y saben que les van a devolver el dinero sin ningún tipo de problema. No es como prestarle dinero a una empresa tecnológica, ¿vale? Por eso veis que en este sector ratios de apalancamiento de 3 veces deuda neta EBITDA, como tiene actualmente Redeia, son incluso bajos. Si veis los ratios que ha tenido esta empresa históricamente, u otras empresas como Enagás, por ejemplo, o incluso otras eléctricas, normalmente tienen niveles bastante más altos y no pasa nada. Fijaros que a pesar de tener estos ratios de apalancamiento, el coste de la deuda es del 1,62%. Decidme a qué empresa le prestan dinero al 1,62% de media. Bueno, ya veis que a pesar de tener deuda, pues los intereses son ridículos. Y además podemos ver en esta imagen que aquí os he compartido que la mayoría de esa deuda es a tipo fijo. Ahora que están subiendo los tipos de interés, o han subido durante los últimos meses, puede que el techo ya esté cerca, hay empresas que a lo mejor tienen parte de la deuda en variable y eso les puede afectar, pero vemos que en el caso de Redeia pues no tienen una parte muy importante de la deuda en variable, la mayoría es fija, lo cual es bastante bueno. Algo similar vamos a comentar en la siguiente empresa, que creo que es interesante también, así que quedaros hasta el final del vídeo. Ya os digo que os traigo 3 empresas que a mí personalmente me gustan y me parecen aptas para este tipo de estrategias de dividendos. Lo que sí que os puedo adelantar es que de cara al futuro, como están aumentando las inversiones, y puede que todavía las aumenten más, previsiblemente esa deuda va a aumentar. Después os enseño una guía que ha dado la empresa, pero no debe asustarnos esto, simplemente hay que entender que esta empresa pues está invirtiendo en el presente para crecer más y lógicamente esas inversiones pues a veces hay que financiarlas con deuda. Es un negocio con muy altos márgenes, aquí os he puesto la evolución de los márgenes operativos desde el año 2008, bueno, en el último año tuvo márgenes EBIT, en este caso del 47%, son márgenes muy altos, no vemos esto en muchas empresas, la verdad, y esto es algo que gusta, siempre nos gusta empresas que tengan altos márgenes de beneficios. La tercera empresa que vamos a ver, por cierto, también tiene márgenes muy altos, y es una empresa que también me gusta, aunque está en un sector, os puedo adelantar, que a mucha gente no le hace mucha gracia, quizás por eso pueda ser una oportunidad en estos momentos. Bueno, seguimos hablando de Redeia, en este caso os he puesto una guía de lo que ellos creen que va a pasar con su deuda. Veis que el objetivo es que se mantenga por debajo de las 5 veces EBITDA, pero previsiblemente este año 2023 subirá de 3,1 veces a 3,6 por todo este tema de las inversiones. Y algo importante es el tema del dividendo, porque es posible, para mí no sería un escándalo, pero es posible que debido a este aumento de las inversiones el dividendo se reduzca de 1 euro por acción a 80 céntimos, que es lo que ellos marcan como suelo del dividendo. Entonces, yo para calcular la yield de dividendo que es previsible que dé esta empresa, aunque tendría margen para pagar más, pero ya os digo, yo prefiero que si lo tiene que reducir de 1 euro a 80 céntimos para invertir más durante unos años y luego tener más crecimiento, prefiero a eso a que me pague 1 euro de dividendo por acción, estamos hablando, y no vaya a tener crecimiento en el futuro. Hay que entender esto y bueno, vamos a considerar que paga un dividendo de 80 céntimos por acción. Pues eso nos da una yield a precios actuales que ronda los 16 euros por acción de en torno al 5%, que no está mal. Y para este año 2023 el dividendo sí que confirmaron que va a ser de 1 euro, lo cual es una yield cercana al 6%. Así que bueno, creo que no está mal. Y el dividendo, pues ya veis un poco la guía que nos da la propia empresa, ¿vale? Esto no me lo he inventado yo, esto está cogido de una de sus presentaciones, en concreto de lo que es su plan estratégico hasta el 2025, que os lo dejo aquí abajo en la descripción para que tengáis más información si os interesa la empresa. Y ahora si queréis vamos a echar un vistazo a cuál es la valoración. Bueno, la empresa la podéis encontrar bajo el ticker RED, aquí lo podéis ver. Y fijaros, aquí en ticker ni siquiera han actualizado el nombre, se sigue llamando Red Eléctrica Corporación S.A. No han puesto todavía lo de Redeia, pero bueno, yo me entiendo mejor llamándola Red Eléctrica, seguro que a muchos de vosotros también os pasa, que la seguís llamando así. Bueno, históricamente esta empresa ha cotizado en torno a las 14-15 veces PER,
tampoco es que fluctúe muchísimo. En momentos en los que ha habido caídas, pues ha llegado a estar en torno a 10, 11 veces beneficios. La valoración actual es de 13 veces PER, que a mí me parece bastante correcta para un negocio así. Y el dividendo actualmente estaría en unos niveles de payout de en torno al 80%. Por eso os he dicho que la empresa podría mantener, si quisiera, el dividendo en estos niveles y no invertir, pero yo creo que es mejor esa alternativa. Históricamente veis que ha estado en niveles más bajos el payout, en torno al 70% en los últimos años, y actualmente está en el 80%, pero si bajan el dividendo, ese ratio payout también va a bajar, quizás a niveles más en línea con la media. Y bueno, esta es la primera de las empresas, que es de aquí, de España. Las otras dos que vamos a ver no son españolas, son de Estados Unidos. Y vamos con la siguiente. La segunda de las empresas es Digital Realty Trust y se trata de un REIT. Y en concreto un REIT de data centers o centros de datos, que tiene presencia en 25 países y tiene más de 300 de estos data centers. Y esta es una empresa que yo no la conocía hasta hace poco, pero me la comentasteis uno de vosotros, uno de los seguidores de Twitter, Isaac, un saludo desde aquí. Y bueno, a raíz de eso pues me puse a mirar la empresa y la verdad es que me gustó y me pareció interesante. Sí que conocía a Equinix, que es del sector también. Y bueno, pensé en traeros otro REIT que es de otro tipo, que es Realty Income. Pero bueno, como es una empresa de la que ya hemos hablado más veces y creo que es más conocida, me he decidido por traer esta, que creo que es menos conocida en la comunidad y bueno, también es interesante, así conocéis empresas nuevas, que también es el objetivo de estos vídeos. Bueno, tiene una capitalización de mercado de unos 28.000 millones, para hacernos una idea, es decir, que es una empresa grande. Su cartera se compone de infraestructuras de apoyo a operaciones que requieren grandes cantidades de datos, ¿no? Todos estos data centers, como por ejemplo, pues para todo se requieren muchos datos realmente hoy en día, ¿no? La nube, las redes sociales, la comunicación móvil, los vídeos que estáis viendo como este en YouTube. Bueno, pues cada vez se requieren más data centers. Veis que lleva una corrección importante, actualmente está a $92 por acción, pero viene de una caída de en torno a los 170, 180, así que eso es una torta del 50% y por eso creo que puede ser interesante. Aunque tiene presencia en 25 países, como os he dicho, Estados Unidos es donde más presencia tiene y tiene una exposición al dólar americano del 56%, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí veis un poco la exposición que tiene por diferentes monedas y zonas en las que está. Por cierto, os dejo aquí abajo en la descripción, si no conocéis lo que son los REITs, un vídeo que hice especial hablando sobre esta temática de inversión. Os voy a dejar también una tesis gratuita de esta empresa, para el que le interese conocerla más a fondo. Y aprovecho para recordaros también que podéis dejar un me gusta para apoyar el canal, un comentario, ¿vale? Es la forma que vosotros tenéis de agradecer el trabajo que hay detrás de estos vídeos y es completamente gratuita y a mí me ayudáis un montón. También es la forma que tengo de motivarme, ¿no? Y seguir haciendo esto. Bueno, Digital Realty, a diferencia de otros REITs, pues está en una industria que sí que está creciendo. Puede haber otros REITs que están en otras cosas que a lo mejor están más estancadas. Opera en un mercado en crecimiento. Las empresas cada vez más se mueven hacia la digitalización, la nube, el tema del 5G, también está aumentando pues la demanda de centros de datos. Y como os había dicho antes, su mayor competidor yo considero que es Equinix, otra empresa que comentamos en su día. Aquí podemos ver el top 20 de cuáles son sus principales clientes, pues veis que aparecen empresas conocidas como IBM, Oracle, incluso Equinix, LinkedIn, Meta, Verizon, muchas empresas que seguramente conoceréis. Y sobre el crecimiento de esta empresa, yo creo que en los REITs es importante mirar el FFO, que para que me entendáis rápidamente, esto sería el equivalente al flujo de caja libre de la empresa. Algo parecido, ¿no? Bueno, pues el FFO de esta empresa ha aumentado a tasas del 4,5% anual, que bueno, tampoco es un crecimiento explosivo, pero no está mal. Y es el crecimiento que se estima que pueda seguir viniendo en el futuro, por si os queréis hacer estimaciones, pues más o menos eso es lo que se está estimando en estos momentos. Estamos hablando, importante, del FFO por acción, ¿vale? Es el FFO dividido entre el número total de acciones en circulación. El equivalente al flujo de caja libre por acción o algo parecido al EPS, si lo queremos ver así. Si veis el FFO normal, sin dividirlo entre el número total de acciones en circulación, veréis que crece a tasas más elevadas, pero hay que tener en cuenta que el número de acciones en circulación ha aumentado en esta empresa. Esto es algo común en muchos REITs porque
se financian en parte emitiendo nuevas acciones, ¿vale? Todas esas acciones se emiten para realizar nuevas adquisiciones y es un poco la forma que tienen de financiar pues esa compra de activos. Esto lo vais a encontrar en muchos REITs. Por ejemplo, vais a Realty Income, que es ese otro que os he comentado, pues también vais a ver algo similar. Así que vosotros fijaros siempre en las métricas que son por acción, que es lo que nos interesa, ya que ver los crecimientos que ha tenido el FFO, sin considerar el aumento de acciones, pues podría llevarnos a un error. Los REITs, como os podéis imaginar, operan con deuda siempre. Tampoco es que paguen excesivo por su deuda, pero normalmente pues evidentemente compran activos y se compran con deuda. Os he recopilado aquí que el 81% de la deuda sería tipo fijo. En este caso tienen algo menos que Red Eléctrica tipo fijo, pero bueno, es la mayoría de la deuda y podéis ver un poco pues, los vencimientos que hay de esta deuda de la empresa, la diversificación por monedas. Bueno, aquí tenéis los detalles por si queréis investigar un poquito más. El crecimiento del dividendo ha sido del 10% anual compuesto desde que la empresa salió a bolsa. El ratio payout está actualmente en el 82%. Siempre suele estar en niveles elevados en los REITs. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la valoración y qué yield nos paga estos precios con el dividendo que reparte la empresa. Bueno, la empresa la podéis encontrar bajo el ticker DLR, Digital Realty Trust. Y este tipo de empresas, como todos los REIT, pues normalmente no se pueden valorar por PER porque las depreciaciones y amortizaciones distorsionan todo. Y como se suelen valorar es dividiendo el market cap, para no penalizarlas por la deuda, dividido entre el FFO, que es el Funds from Operations. Normalmente los REITs vienen a cotizar en torno a 17, 18 veces este FFO. Actualmente esta empresa está en 13,8 e históricamente ha cotizado en torno a las 19-20 veces. ¿Por qué ha cotizado por encima que otros REITs? Bueno, pues porque quizás el crecimiento que tenía era un poco mayor o estaba en un nicho en el que el crecimiento que se puede estimar es mayor, ¿no? Como es el de los data centers. Así que en relación a cómo viene cotizando esta empresa o los REITs en general históricamente, estaría una valoración interesante y con un descuento significativo respecto a su media. En cuanto al dividendo, la empresa paga un dividendo que está en uno de los puntos más altos de los últimos años, del 5,3% a precios actuales. Sí que es cierto que aquí en el año 2013 llegó a ser superior, pero como veis, en los últimos 5 años es uno de los niveles más altos de dividendo, 5,3%, debido a la corrección que ha tenido la empresa. Entonces esta sería la segunda empresa que os he escogido para este vídeo especial de dividendos. Y ahora, sin perder más tiempo, vamos a por la tercera a ver qué os parece. Y la tercera de las empresas se trata de Philip Morris International. Es una empresa tabacalera, probablemente esta la conozcáis muchos de vosotros o os sonará, la he comentado varias veces en el canal, y es una de las tabacaleras más grandes del mundo. De hecho, por ingresos, aquí os he puesto sacado de Statista esta pequeña imagen en la que podemos ver cómo solo está por detrás de British American Tobacco, que es otra empresa que perfectamente la podría haber traído para este vídeo, pero bueno, en este caso he seleccionado Philip Morris. Yo creo que el sector del tabaco en general no está mal actualmente, sufrió un de-rating y está cotizando a precios más bajos y valoraciones más bajas, pero en mi opinión podría ser interesante. Y esta es una de las mejores empresas del sector. Es fruto de una spin-off de Altria en el año 2008 y Altria es otra empresa que creo que está bien y una de las que más rendimiento ha dado a largo plazo para los inversores en bolsa. La verdad que lo de Altria a largo plazo ha sido una pasada. Siempre aparecen estos tops de empresas que más rentabilidad han dado. Ha tenido un buen comportamiento en bolsa y considero que es un sector defensivo. Cuando hay crisis, pues la gente de repente no fuma muchísimo menos. De hecho, suele fumar más. También pasa un poco con las bebidas alcohólicas. Posee marcas bastante importantes, como por ejemplo, yo creo que la más conocida y una de las más potentes es Marlboro, lo cual pues es bastante top. Aunque es un sector que no tiene crecimiento en cuanto a volumen, de hecho es un sector que decrecen los volúmenes, estas empresas tienen una potente capacidad de fijación de los precios y los pueden aumentar. Los ingresos de las empresas son P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Bueno, pues aunque baje la cantidad que vendes, si tú eres capaz de aumentar el precio y compensar eso, incluso más que compensarlo, pues tus ingresos y tus beneficios pueden seguir aumentando. Y eso es un poco lo que pasa en este sector. No es algo que se pueda hacer en todos los sectores.
lo cual pues ya dice bastante de este tipo de empresas. Entonces, además de esto, también estas empresas pueden iniciar programas de ahorros de costes para empujar más arriba todavía los beneficios. Yo sé que hay mucha gente que es negativa con este sector, pero yo no tengo claro que lo vaya a hacer mal, ¿eh? Yo de hecho pienso que lo va a hacer bien en el futuro. Aunque sí que es cierto que de los productos de humo, como el tabaco, decrecen los volúmenes, hay cosas que sí que están creciendo de este sector, como por ejemplo los productos libres de humo. Aquí os pongo una imagen de los famosos IQOS de esta empresa. Si salís a la calle veréis que hay mucha gente que a lo mejor, aunque no esté fumando tabaco, está utilizando vaporizadores, que es la línea de crecimiento que sí que tienen estas empresas libres de humo. Yo la verdad es que veo a bastante gente consumiendo pues este tipo de productos. Bueno, algunas cosillas más sobre la empresa antes de ver su dividendo y todo el tema de la valoración. Está en un sector regulado. De hecho, es un sector en el que no está permitido hacer publicidad y es muy rentable. Ahora vamos a ver los márgenes. Pero, a pesar de ser muy rentable, es muy difícil de entrar para nuevos competidores. Normalmente, ya sabéis cómo funciona el capitalismo, y cuando hay un sector con altos márgenes atraes competencia. Cuando hay alguien que se está forrando haciendo algo, atrae competencia, ¿no? Lo que pasa es que en este sector es muy difícil que aparezca un nuevo competidor desde cero, porque es que ni siquiera puedes hacer publicidad. Entonces, las barreras de entrada son altísimas. No solo en Philip Morris, sino en el sector, en general. Esto aquí están los players que han estado siempre y, en mi opinión, son los que van a seguir estando. Es un sector de altos márgenes, algo muy positivo y como a nosotros nos gusta, ¿no? En este canal muchas veces hablamos de empresas con altos márgenes. Bueno, otras toca hablar de otras empresas que no tienen márgenes tan altos, pero creo que es algo muy positivo y que a todos nos gusta que las empresas en las que invirtamos tengan altos márgenes de beneficios. Bueno, pues Philip Morris, os la he puesto aquí en comparativa con otras empresas del sector. Sí que es cierto que tiene márgenes un poco más bajos que otros competidores, pero son márgenes del 40%. Aquí destaca Altria con márgenes del 58%, otra empresa de la que hemos hablado alguna vez y yo creo que es una empresa que lo puede hacer bien, la valoración es interesante. Y la otra es British American Tobacco, esa que os he comentado al principio del vídeo, también le podéis echar un ojo, está bien de valoración. Podría, ya os digo, haber traído cualquiera de las otras empresas que comento aquí en esta diapositiva de los márgenes, pero bueno, en este caso ha sido Philip Morris. Históricamente trabaja con deuda, no pasa nada por ello. En esta ocasión hemos visto 3 empresas en este vídeo que trabajan con deuda, algo que suele ser típico de empresas estables, dividenderas. No tanto a lo mejor en otro tipo de empresas, sobre todo en tecnológicas, no suelen operar con deuda, pero en sectores más maduros, empresas más maduras y de este perfil de dividendos, pues sí que suelen tener y no pasa nada por ello. Simplemente pues no tiene que ser una deuda desorbitada. Vemos que ha aumentado este año, pero es debido a una adquisición que ha hecho de 15.700 millones de dólares. Por cierto, os dejo también esta tesis que me he encontrado por internet sobre esta empresa, Philip Morris. Bueno, aquí hay mucha información sobre la compañía, le podéis echar un vistazo si queréis, que también es mi objetivo. Siempre que hablemos de alguna empresa, pues yo voy a intentar dejaros información para si alguien la quiere investigar por su cuenta, pues que tenga desde dónde partir. Y ahora vamos a echar un vistazo a la valoración de la empresa. Esta empresa, que yo considero que es de las mejores del sector, suele cotizar algo más cara. Si vosotros veis, por ejemplo, Altria, British American Tobacco, están a valoraciones más bajas. Esta empresa está cotizando ahora mismo en línea con la media de los últimos 5 años, a unas 15 veces PER, que no es una valoración excesiva para la calidad de la empresa. Se estima que la empresa puede crecer de cara al futuro en torno al 5 o 6% anual, lo cual está bastante bien, ya os digo, en parte mediante esos aumentos del precio de sus productos, y el beneficio por acción, como veis, pues se estima que va a seguir creciendo a esos ritmos también, lo cual pues no está mal. Ya hemos visto, la valoración tampoco es desorbitada, está en un sector que parece que está muy protegido y el crecimiento que viene pues no es explosivo como el de una tecnológica, pero no está mal. El dividendo a estos precios, que actualmente está a $98, ha corregido algo. Hace poco estuvo cerca de los 90, lo comentamos en Twitter y estuvo un poco más interesante, pero bueno, tampoco se ha movido tanto el precio. El dividendo supera el 5%, que yo creo que no está mal, no es una mala rentabilidad, y además se estima que va a seguir creciendo en el futuro. Y antes no os había dicho, pero el ticker de la empresa bajo el que la podéis encontrar es PM, de Philip Morris. Así que bueno, como veis, 3 empresas de sectores diferentes de dividendos. Por supuesto, si alguien decide invertir en alguna de estas empresas, tiene que hacer su propio análisis. No porque yo os lo diga en un vídeo, tenéis que ir a comprar las acciones, pero el objetivo de este tipo de vídeos es descubrir nuevas empresas
Algunos os parecerán unas más interesantes que otras, algunas las conoceréis, otras no. Pero bueno, ese es un poco el objetivo de estos vídeos. Os voy a dejar en la descripción los otros 2 vídeos que os he dicho, en los que hablo de la temática de dividendos, y algún vídeo más interesante, por si os apetece pasaros por el canal o si sois nuevos y no lo conocéis. Y os dejaré, como os digo, toda esta información con estas tesis de inversión gratuitas. Así que nada más, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un buen me gusta para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!